Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y, en consecuencia, nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra. Muy bien, bienvenidos a otro capítulo de Revolución Mental, como todos los lunes. Hoy además estoy muy contenta de tener aquí a Andrea Novoa, que nos va a hablar de una cantidad de cosas maravillosas. Ella es la autora del libro Si lo quieres manifiesta, lo que está súper recomendado para que ustedes puedan tener una cantidad de cosas que quieren en su vida, y hoy está acompañándonos en Revolución Mental. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por esta súper invitación. Como te dije anteriormente, para mí es un honor estar contigo hoy en este espacio. Ay, qué bueno, yo estoy feliz de tenerte acá. Y lo primero que quiero preguntarte es, a mí me da la sensación de que cuando nosotros llegamos a estos temas emocionales o estos temas como que generan una ruptura en nuestra vida, están relacionadas como con algo que nos sucedió, como con una historia personal. Entonces, quiero saber qué pasó en tu vida que haya hecho que tú hayas empezado como a manifestarte en tu vida de una forma diferente, por así decirlo. Ok, mira, yo empecé este camino espiritual y todo el tema de trabajar en la luz, la energía, cuando tuve mi noche oscura del alma, que es ese momento difícil de la vida de las personas, que uno dice, de verdad toqué fondo y... Voy a salir de aquí, que es eterno, que es durísimo. Esa es la noche oscura del alma, y yo creo que todos hemos tenido no solo una, sino varias. Sí. Y yo estaba, eso fue como en el 2017, súper mal, pero entonces yo dije, no, yo tengo que salir de este hueco. Empecé a buscar ayuda, y a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho por, digamos que en mi familia y todo lo que hablaba mi papá de Los Ángeles, el tema espiritual. Entonces empecé a buscar ayuda en todo eso y encontré salida y dije, si esto me gusta tanto, pues por algo es, y empecé a involucrarme mucho en el tema y a estudiar todo el tema espiritual. Ahí, más adelante, volví a tener una medio noche oscura del alma en el 2020 con la pandemia, porque ¿Sí? yo tenía un spa de belleza, una empresa, obviamente todo se fue a pique porque no podíamos abrir, no podíamos hacer nada y los gastos corrían. También fue un momento muy, muy difícil, se estaba muriendo mi cuñado de cáncer cerebral, nos tocó viajar a Estados Unidos en vuelo humanitario, desde allá que las deudas, que no sé qué, y el hombre muriendo, entonces fue muy difícil y volví a buscar otras alternativas para poder salir de todo esto, sobre todo estas dificultades, y encontré el tema de manifestar. Yo empecé a estudiar Theta Healing, que es una técnica de limpieza de creencias limitantes, y en Theta Healing hay como un espacio donde nos enseñan a manifestar a partir de quitar nuestras creencias limitantes del subconsciente. Cuando yo empecé a ver la vida desde esa óptica de la manifestación, de cómo afirmar, de cómo limpiar esas creencias, reprogramar el subconsciente en positivo, pues me empecé a dar cuenta de que la vida empezó a florecer otra vez y empecé a salir un poco de ese hueco en el que estaba, y de ahí para adelante empecé a hablar mucho de manifestación, a leer mucho, estudiar las leyes universales, todo el tema energético. Yo creé un curso virtual sobre manifestación y fue súper impactante, porque la gente empezó a decir los testimonios después de lo que les empezaba a pasar y lo que empezaban a manifestar, y pues yo publicaba los testimonios con el nombre de la persona y todo, y mi editorial, que es Planeta, con quien yo ya había escrito otro libro sobre espiritualidad, pues dijeron, ¿cómo así? ¿Qué es este tema tan interesante? Y ahí surgió la idea de escribir este que es mi libro, Si lo quieres manifiestar. Ay, qué bueno. Pues en un momentico vamos a hablar de cómo funciona manifestar, de estos cursos, de este libro maravilloso, hoy con Andrea Novoa, que está con nosotros aquí en Revolución Mental. Bueno, yo te quiero preguntar, Andrea, ¿qué es una manifestación? Porque yo me acuerdo que yo tenía como la noción de que en algún momento, como en los, no sé, en los 90, no sé en qué década, salió como este tema de quiero un carro rojo, entonces pego el letrero detrás de la puerta y carro rojo, y me acuerdo que en ese momento yo lo leía y como que no me hacía sentido. Yo decía, esto es como que uno se inventa cosas, pero como que uno está es como engañándose, como que no le veía mucho sentido. Entonces quiero preguntarte cómo funciona y qué es una manifestación. Manifestación es una palabra que tiene distintos significados. Yo me puedo manifestar, es como hablar mi verdad o decir, manifestar, mira, protestar. Eso es manifestar algo que tú quieres decir, o sea, es como decir algo.
Y también está el significado de que algo se manifieste, o sea, se haga realidad, aparezca en tu vida. Ese es el significado al que yo me refiero sobre todo en todo el libro, que es que tú puedas hacer realidad un sueño que tienes, que ese sueño se manifieste en tu vida, o sea, se haga presente y real en tu vida. Entonces, Ok. de acuerdo a ese significado, lo que hacemos es empezar a entender, como dices tú, pues será que esa cosa de poner el papel en el carro funciona, y pues entonces desde ahí es donde empezamos a explorar que va más allá de poner ese papel, que funciona, por supuesto. Ahorita seguramente hablaremos de las leyes universales y cómo usamos la ley de la atracción, pero definitivamente lo que hablamos aquí es manifestar. Obvio, manifestamos y decretamos con lo que, o sea, afirmando lo que queremos, pero sobre todo me refiero es a manifestar como el acto de que algo aparezca y se manifieste o se haga realidad en tu vida. Ah, maravilloso. O sea, algo que ya está, pero que simplemente no se ha hecho como realidad en mi vida y que yo puedo como atraerlo a mi vida. Digamos, cuando tú dices, se me manifestó la Virgen o se me manifestó mi abuela muerta, por ejemplo, fallecida, para que suene mejor, entonces tú no dices, pues sí, se apareció, también puede ser como un sinónimo, pero Sí. nos referimos es específicamente a eso, a algo se hizo presente en mi vida. Ah, muy bien. Entonces, en un momentico quiero preguntarte cómo manifestar y cómo es esto de las creencias limitantes que muchas veces no permiten que las cosas se nos den. Muy bien, Andrea. Entonces tú decías, bueno, hay algo que se hace presente o que como que llega a mi vida y como que se manifiesta. Pero entonces aquí yo tengo como muchas dudas y la primera es, no sé si te pasaba, a mí me pasa que empiezo como que quiero una cosa, pero al mismo tiempo no estoy como que yo sé que en el fondo de mi corazón estoy dudando de eso. No sé si me explico, o sea, quiero algo en mi vida, Pero te pero da a la miedo. larga me da miedo, como que no lo veo claro, pero ahora que hago, por ejemplo, meditaciones o procesos de conciencia, digo, oiga, realmente yo estoy siendo como incoherente, porque por un lado estoy segura supuestamente de algo que quiero, pero por otro lado, cuando lo veo, existen como una cantidad de miedos o cosas que no he procesado que de alguna manera me jalan como para atrás. No sé si me explico. Te entiendo completamente y de hecho es una de las partes más importantes del libro donde yo les digo, la primera pregunta que uno se tiene que hacer a la hora de querer manifestar algo es, ¿qué es lo peor de que esto se haga realidad? Y ahí es cuando Uy. empiezas a detectar las creencias limitantes. Claro, existen muchas técnicas, como por ejemplo yo lo hago con Theta Healing, que es una técnica ya creada que existe para explorar las creencias en el subconsciente, pero normalmente uno que no tiene pues esas técnicas o lo que sea en el día a día, pues uno se tiene que hacer la vida más fácil. Y fíjate que esa pregunta incluso es la que usamos en Theta Healing. ¿Qué es lo peor de conseguir ese carro de lujo, por ejemplo? Y Ah. cuando tú empiezas a responderte esas preguntas, empiezas a decir, "Ah, claro, mira todos los miedos que están trabando que yo logre ese carro". ¿Por qué? Porque mi subconsciente siempre me va a tratar de proteger. Si mi subconsciente dice, pues te da miedo endeudarte, que te lo roben, que te maten por bajarte del carro, que de pronto entonces la gente te vaya a tener envidia y todos los miedos que tú tienes, entonces el subconsciente dice, pues yo mejor no te doy eso porque si no de pronto vamos a estar en peligro de supervivencia. Recordemos que el subconsciente no sabe lo que es bueno o malo, lo que es real o no es real. Él Sí, está simplemente programado según nuestras creencias y nuestros miedos anteriores, ¿no? exacto, Nos mantienen lo mismo. totalmente. Entonces, digamos, si mi bisabuelo lo mataron porque estaba con un carro muy lindo, entonces toda esa información también está en el subconsciente y cuando yo voy a querer el carro de lujo, me doy cuenta de que lo que hay es una cantidad de miedos y obstáculos que impiden que yo atraiga eso, es porque estoy tratando inconscientemente de protegerme de todos esos problemas y esos miedos. ¡Wow! Increíble. Bueno, en el 316-645-1729, ustedes nos pueden hacer preguntas sobre esas cosas, sobre estas manifestaciones, para que Andrea pues nos guíe un poco sobre, en casos prácticos, cómo funciona esto de manifestar. Hola, a mí me gustaría saber cómo manifestar un nuevo trabajo en mi vida, algo que me llene, que me dé alegría y que sea de satisfacción para mi carrera profesional. ¿Cómo manifestar un nuevo trabajo que le guste mucho? Bueno, esa pregunta yo creo que nos sirve a todos, yo creo que no hay nadie que se Sí. salve, porque realmente el sentido de la vida es venir a hacer algo que esté alineado con tu propósito de vida y con lo que realmente tú quieres hacer. Uno pasa mucho tiempo en el trabajo, o sea, realmente gran parte de la vida se pasa en el trabajo. ¿Qué pasa? Que hay muchas creencias limitantes cuando uno empieza a descubrir el subconsciente y uno empieza a entender todas las creencias que uno tiene, pues empiezan a despertarse
cosas tipo, a mí me enseñaron que en la vida había que ganarse el pan con el sudor de la frente. Que A hay mí que me enseñaron, sacrificarse. eso te iba a decir, a mí me enseñaron que el trabajo es sacrificarse. Entonces hay gente que inconsciente o conscientemente no entiende que lo más fácil es empezar por la pregunta, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gusta hacer? Claro. Muchos de Ujú. nosotros tuvimos que elegir la profesión a los 17 años. Éramos Así es. muy inmaduros en mucho sentido, no conocíamos cómo era la vida, sino que era como un guión, y por eso es que muchos entramos a estudiar carreras que de pronto ya no ejercemos o no queremos ejercer, y es muy importante entrar con la pregunta, estoy lista para cambiar mis creencias y romper esa, digamos que esa línea, ese guión, y saber Ujú. que yo puedo salirme de lo que estudié, de lo que creí que era mi vida, preguntándome ahora qué quiero, con qué me siento conectada. Entonces, cuando uno empieza a explorar también su vida familiar, a qué se dedicó mi papá, a qué se dedicó mi Mm. mamá. Por ejemplo, en mi caso, que mi papá era militar y es un ser súper angelical. Él ahora dice, pues yo no sé por qué estuve ahí tantos años. Claro, él creía que ese era el orden de la vida, que le tocaba ser militar porque toda la familia era militares. Y uno dice, "Ah, pues se le fue mucho tiempo en eso que no quería, con muchos problemas". Entonces yo también arrastraba inconscientemente esas decisiones de mi papá, por ejemplo. Entonces uno empieza a Claro. explorar también la vida familiar, lo que arrastra del linaje, sus creencias sociales, y cuando uno empieza a despojarse de todo eso, uno dice, ok, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y cuando Ujú. empezamos a tratar de manifestar ese trabajo, digamos que yo ya sé qué es lo que quiero hacer, es muy importante, por ejemplo, que nos ayudemos de afirmaciones. Hay Ok. afirmaciones que nos ayudan a conectar con la energía o la vibración de eso que queremos conseguir. Ujú. Entonces, mucha gente comete el error de decir, yo quiero un trabajo. Entonces, pues Ok. la vida, ¿qué hace? Te da un trabajo, pero uno que odias. Trabajo es trabajo, ¿cierto? Claro. Ellas Ujú, no ujú. saben qué es lo que uno quiere. Y por eso hay que ser muy específicos y saber qué es lo que yo quiero. Listo, digamos que definitivamente tú quieres emprender y te gusta mucho la cocina. Ujú. Entonces, importantísimo empezar a decir en tiempo presente, yo tengo un trabajo alineado con mi propósito de vida, y si tengo claro, por ejemplo, y bien remunerado, por supuesto, Sí. y yo tengo claro que me gusta la cocina y emprender, puedo decir, tengo mi negocio de cocina en el cual disfruto mucho el día a día y recibo una gran remuneración. Entonces ahí lo que estamos haciendo es, ya sé qué es lo que quiero, pero ahora tengo que hacer como si lo tuviera en tiempo presente, o Ah, si no el qué bueno. subconsciente te lo va a aplazar. Si tú dices, yo quiero tener, el subconsciente va a decir, pues todavía no te lo doy para que sigas queriendo tener. Es que el subconsciente se toma las cosas totalmente Literal. literales, no juzga. El subconsciente no sabe si eso te gusta, si lo quieres ya o mañana. Tienes que hacer como si eso ya fuera una verdad en tu vida para que la energía se empiece a alinear y empiece a traer esa misma realidad y la materialice. Pero entonces sobre eso y sobre lo específico, hay una pregunta que quiero hacerte en un momentico que me parece interesante cuando ya decimos como específicamente qué es lo que quiero manifestar. Entonces, escuchábamos como un oyente que nos hablaba de todo lo que quiere en el trabajo y tú le decías, bueno, en presente como si ya lo tuvieras y específico. Y yo te quería preguntar, ¿hasta qué punto debo yo ser específico sin limitarme? Y te voy a poner como un ejemplo. Digamos que yo estoy en una empresa, yo estoy en Google y yo quiero ser el director creativo de Google, que es un cargo que ya tiene una persona. Entonces, yo podría, digamos, hacer lo que me gusta en muchas empresas creativas, podría yo ser como estar en un trabajo creativo y que me agrade en muchos lugares, pero me obstino con que quiero ese cargo o que quiero una relación con Pepito Pérez. Cuando ya es tan específico que más allá de cómo me quiero sentir o como todo esto, como verlo desde lo amplio, lo veo como quiero ese cargo, pues ese cargo implica que esa persona la saquen o que, bueno, tiene como muchas cosas de un solo punto, como si yo estuviera mirando solo algo, ¿no? Como quiero ese carro, entonces se requiere que esa persona venda ese carro. ¿Yo debo ser así de específico? Mira, esto que tú estás diciendo es absolutamente clave porque uno no se puede cerrar a lo que tiene el universo preparado para uno. ¿Qué tal yo Ah, empeñada en que yo quiero ese cargo y Dios por ahí diciendo, oye, pero es que yo te iba a dar, era más bien que seas el gerente general de no sé qué y ganes 3 veces más, pero yo cerrada que quiero ese cargo y que quiero ese sí, cargo? que pasa mucho en las relaciones, ¿no? Perdóname que te interrumpa. Total. Es que yo quiero con Pepito Pérez y puede que la relación con Pepito Pérez sea un desastre, pero estoy ahí como más que manifestando, estoy obstinada, ¿no? Totalmente, uno no debe ponerle nombre a su manifestación, yo siempre digo eso. Ah, Por eso es muy importante cuando yo voy a decir o afirmar lo que quiero, decir, tengo a mi pareja del alma más compatible para mi mayor y más elevado bien.
Entonces el universo dice, para lo que sea mayor y más elevado bien de esta persona, entonces se alinean como todas las fichas para que sea lo que sea para tu mayor bien, porque es que uno a veces no sabe que es para su mayor bien, una vez es que mi exnovio, que este Pepito, y uno va a ver y el tipo no es el tipo alineado para esta persona y está esperando un galán maravilloso y uno cerrada que es Pepito Pérez, entonces Claro. siempre podemos usar estas palabras de para mi mayor y más elevado bien. ¿Con qué tenemos que ser específicos? Esto sí es súper clave y no es tanto ser específicos como con el cargo, con el nombre, sino con cosas como tengo una pareja que me respeta, tengo una pareja que es trabajador y aporta en el Wow. hogar. Si ves la diferencia de descripción, es Claro. una lista larguísima, pero de descripciones de lo que yo sé que es bueno para mí, no de Claro, no él estoy es partiendo ni siquiera del cargo del otro, sino de lo que es bueno para Claro, mí. exacto. Entonces, más allá de si es Google, si es el puesto en no sé dónde o no sé dónde, yo lo que digo es, pues para mí es clave tener un horario flexible. Entonces, tengo un trabajo de alta gerencia con un horario muy flexible. Eso ya es diferente a decir, yo tengo ese cargo, porque estás poniéndole un nombre. Claro. Entonces, de esa manera te aseguras de que lo que estás tratando de atraer va a ser primero alineado contigo y para tu mayor y más elevado bien. Y segundo, abres también la puerta para dejar claro que hay cosas que definitivamente tienen que ser así por tus gustos, ¿no? El horario, digamos, el lugar de trabajo, el Ajá. país. También uno puede decir, pues bueno, definitivamente yo me quiero quedar en Colombia o puede ser en el lugar que sea para mi mayor y más elevado bien. ¿Y qué tal que sea en China? Claro. Entonces, fíjate que es como dejarle la puerta abierta al universo para que te entregue lo que es para tu mayor y más elevado bien, pero puedes tener claras ciertas pautas y por eso es tan importante trabajar en uno. ¿Qué merezco? Porque si yo empiezo a Claro. pedir, necesito saber qué merezco y qué no merezco inconscientemente, porque Ajá. muchas veces lo que nos impide soñar y manifestar es que nos creemos que eso no va a ser para nosotros. Mira, yo tengo un Ujú. grupo que es una membresía donde estamos trabajando siempre temas energéticos y de espiritualidad y de manifestación. Y las puse a hacer unas peticiones a las chicas y muchas de ellas decían, tengo un cargo donde me pagan, voy a poner un ejemplo, 500.000 pesos. Yo les decía, pero ¿y qué tal que la vida te tenga 5 millones de pesos en lugar de 500.000 pesos? No le pongas una cifra a tu sueldo, más bien soy remunerada de una manera en la que yo me siento feliz, abundante, próspera, satisfecha. Mira ya cómo cambia la energía. ¿Qué tal que tú te merezcas? Es más Claro. bien 1.000 millones de pesos en lugar de 500.000 pesos. Entonces ahí es donde uno dice, mira cómo el merecimiento tiene todo que ver. Ay, qué bonito. No, esto está maravilloso, estoy aprendiendo un montón. Voy a hacer incluso mi consulta personal. Claro, te espero. Bueno, esto del merecimiento está maravilloso. Y entonces te quiero hacer, mira, a mí el tema de la manifestación lo tengo como muy ligado a una situación muy bonita que era sencilla, pero que era muy importante para mí. Cuando yo viví mi noche oscura del alma, una de las cosas por las que me di cuenta que no estaba bien en mi vida, a pesar de que parecía por fuera que todo estaba bien, yo por dentro sabía que no, era que yo no lograba conectar con mis hijas y yo venía de una historia familiar de mamás que no conectaban con sus hijas. Wow. Entonces yo empecé a manifestar como conecto con mis hijas, disfruto con mis hijas, estoy conectada con mis hijas y empezó una conexión con mis hijas maravillosa que para mí era algo muy importante. Pero siento que estaba como muy ligada a repetir la historia familiar. Si yo no había tenido como ese cuidado y ese acompañamiento por la razón que fuera, si mi mamá no lo había tenido por parte de mi abuela y así, era como que la forma de ser era que las mamás no estaban para sus hijas y no había conexión. Y te quiero preguntar, porque me parece hermoso esto que me cuentas, tú que hoy en día tienes todo este éxito con tu libro, con tus cursos, con tus publicaciones, ¿cómo fue para ti? O sea, tú de repente empiezas a manifestar como quiero comunicarle este mensaje, o no, estoy comunicándole este mensaje a muchas personas, o estoy esto, y de repente, ¡pum!, se te da, o toma mucho tiempo, o cómo haces, porque uno muchas veces tiene como manifestaciones que uno siente como, pucha, esto no está tan fácil, y uno creo que va perdiendo como la confianza fácilmente, porque tiene uno como una obstinación, como tú dices, el inconsciente tiene mucha carga y empieza como a sacarte todo, vio, no se pudo, vio, no lo está, te devuelve. Entonces quiero saber sobre tu experiencia. Eso que tú estás diciendo es el ejemplo más claro porque fíjate que tú dijiste conecto con mis hijas, pero indagaste, dijiste, ok, aquí hay un patrón que estoy recibiendo por medio de herencia emocional del linaje, que las mujeres no conectan con sus madres porque de pronto las separaron cuando pequeñas por X o Y motivo y encontraste un motivo que son las creencias. ¿Cuál era la creencia?
las madres de mi familia estamos desconectadas de los hijos. Claro, porque si 5 generaciones han vivido eso, tu subconsciente creía que eso era lo normal. Al hacer conciencia, mira cómo lograste ya resolver. Entonces, claro, las palabras que tú decías eran muy importantes porque te abrían la energía para ir a indagar. Yo creo que uno no dice, las mujeres, conecto con mis hijas y no se pregunta más allá, pero ¿por qué no Claro. conecto? Entonces tú al preguntarte eso descubriste cosas, quitaste solo con la toma de conciencia una cantidad de creencias limitantes, pero hay personas o nosotros mismos, yo también muchas veces digo, ok, esto que quiero manifestar está como demoradito, ¿qué será? Cuando me pongo a explorar, encuentro primero que es un punto fijo de mi alma, como el Sí. plan del alma. De hecho, aquí está mi otro libro, Los Archivos Secretos del Alma, y es como el alma viene con un plan que sí es muy, muy amplio, el plan no es como Ajá. una cosa tan literal, pero si yo en esta vida vine a aprender específicamente que tengo que pasar por estos procesos para evolucionar, pues no me los puedo saltar manifestando todo. No, pues Matilda, con el dedo. Claro, claro, porque el aprendizaje, ¿dónde queda, no? Claro, exacto. Entonces hay puntos fijos que no nos podemos saltar y que definitivamente hay que esperar el momento correcto para que eso se manifieste en mi vida. Pero al mismo tiempo hay cosas que requieren es más trabajo espiritual. Ok, Por ejemplo, yo quiero el marido, mejor dicho, el hombre maravilloso que me trate perfecto, pero si yo no me trato bien a mí misma primero, entonces tengo que empezar a trabajar primero mi amor propio, entender los límites en las relaciones, cómo trataba mi papá, mi mamá, pero también cómo trataban mis ancestros súper antiguos a sus mujeres. O sea, es como, ¿qué hay de todo eso, detrás de todo eso? Y es empezar más bien un trabajo interior de autoobservación, de encontrar de dónde vienen las limitaciones que me están impidiendo conectar con eso y ya después si hacemos que eso se haga realidad. Por eso yo le digo a la gente, cuando ustedes empiecen a sentir ansiedad por el resultado de lo que quieren manifestar, cuidado, están vibrando como no debe ser para poder manifestar. No se enfoquen en el resultado, enfóquense en el proceso que hay que llevar para llegar a ese resultado. Y muchas veces ese proceso es que me tenía que transformar como persona para poder conectar con la vibración de eso y poderlo hacer realidad en mi vida. ¿Y cómo salgo yo en ese momento de esa vibración? Que creo que todos lo hemos vivido, de esa vibración como que tú estás como, es que nada, esos momentos en los que te llenas como de negatividad y como que es como una caída que estás ahí como obstinado y en esos momentos, ¿qué herramienta nos recomiendas para darle la vuelta? La manifestación puede llevar a la frustración, eso es totalmente cierto, que uno dice, Dios mío, qué impotencia, no se me da, llevo mucho haciéndolo. Y cuando a mí me pasa, yo en lugar de decir, ¿por qué no se me da? Es qué hay detrás de que no se me esté dando y lo que hago es empezar a explorar y digo, ok, miremos el linaje, ok, miremos mi Ay, qué infancia, bien. ok, miremos mis creencias, ok, miremos mis programaciones, qué pudo haber pasado en vidas pasadas, qué creencias tengo yo sobre el trabajo, la vida, el propósito de vida, la pareja, las relaciones, la familia y me empiezo a enfocar es más bien en trabajar en los aspectos que no me permiten conectar. Voy a poner un ejemplo. Si digamos, yo quiero quedar embarazada y nada, que nada, que nada, que nada, que nada, entonces yo lo primero que haría es, obviamente, visitar mis médicos, empezar el proceso, pero también empezar a decir cuál puede ser el gran miedo que tiene mi alma o mi subconsciente para ser madre. Y empiezo a Ok, descubrir, es que mi mamá cuando tuvo un aborto casi se muere y después digo, mi abuela se le murió un hijo cuando era pequeñito. Y empiezan a aparecer todos estos miedos y entonces me empiezo a enfocar tanto en eso que como que se vuelve tan apasionante descubrir todo eso que no me enfoco en por qué no puedo, por qué no. Es como, ok, si no puedes, haz el trabajo. claro. Ve y empieza a indagar. Indagar es la parte más importante del proceso de manifestación, porque acuérdense, lo primero que hay que hacer para manifestar es limpiar, sacar las creencias que me impiden hacer eso realidad en mi vida. Y ahí es cuando me meto con toda la vibración de yo lo puedo lograr y por eso estoy trabajando por ello. Y te vas a dar cuenta que se baja un poquito esa frustración, porque acuérdate que la preocupación se reemplaza con la toma de acción. Si yo estoy Claro. accionando, pues le bajo un poquito al desespero y digo, pues tengo que hacer todo esto antes de que eso llegue a mi vida. Ay, qué bueno, maravilloso. Te quiero hacer como una pregunta de esto que me dices que me parece muy positivo y es el tema de la limpieza. Fíjate que yo veo como muchas personas, no sé si has escuchado esto del bypass espiritual, que es
no he escuchado, no he sentido lo que me pasa. Yo soy una fanática del tema de sanación del niño interior y de la infancia y de lo que nos dolió y de nuestras creencias. No he pasado por esto, no he visto que me duele. De repente solo quiero decir todo está bien y quiero esto. No quiero atravesar lo que no quiero ver y a mí me parece que no hay paso. No sé cómo explicarlo. Estoy de acuerdo, es como, a ver, uno no se puede saltar los procesos porque es que el alma viene con un plan estructurado y es venir a aprender. Es que no hay un fin diferente en la Total. existencia que ganar evolución. Y para tu evolucionar tienes que aprender. Entonces, por eso muchas veces atraemos todo a través de opuestos. Si yo necesito aprender a amarme, no hay hipnosis que me ayude a amarme si yo no paso por un proceso propio y personal de decir, pongo límites, este tipo que me está maltratando, pues chao. O sea, es como nada reemplaza el trabajo de la experiencia. Es la Claro. experiencia la que te da aprendizaje. Entonces, pues por más que uno se haga el que amaneció al otro día ya sin el bloqueo, pues un momentico y aprendiste algo, porque si no aprendiste algo, te juro que el bloqueo sigue ahí. Entonces, fíjate que es un tema de no es buscar el camino fácil, porque el alma de alguna manera vuelve y te pone la vaina, porque al Claro. alma no le sirven esas cortes, esos caminos cortos. El alma dice, tienes dos opciones. O lo aprendes con la experiencia o lo aprendes con la toma de conciencia, que es cuando vas a terapia, grupos de apoyo, trabajas en ti misma. No todo lo tenemos que experimentar. No es como que, pues no, me toca experimentar que todo el mundo me pegue para aprender a hacerme respetar. No, tú puedes aprender también yendo o leyendo, por ejemplo, libros de el trato a las mujeres, poniendo límites, yendo a terapia. Entonces, fíjate que no es coger el camino corto, sino entender que es un proceso de reconstrucción propia y no sabes, mira, yo en un momento, yo quería manifestar las cosas como básicas, ¿no? La pareja, la no sé qué, el carro, la casa, y después dije, pero todo esto me llevó fue a crecer como persona y ahora solo manifiesto estados emocionales. Ahora simplemente digo, ok, voy a empezar a manifestar, amanecer en paz todos los días. Ah, qué bonito. Solo con empezar esos procesos, a ver, yo te voy a decir algo, por más que te dopen, no amaneces en paz, porque apenas se te vaya la dopamina, pues de una vez ya no estás en paz. Pero Claro. es un proceso que yo sé que yo tengo que pasar por esto y esto y esto para empezar a amanecer naturalmente como quiero amanecer. Nadie lo puede hacer por mí, no hay medicina que ayude, no hay nada que sirva diferente al camino que yo recorro para lograrlo. Entonces, no busquen saltarse el camino, porque es que lo maldito de manifestar es lo que pasó durante el proceso. Claro, el proceso. Muy bien. El proceso es divino. Precioso, muy bien, muchas gracias. Bueno, la buena noticia es que vamos a tener un segundo capítulo porque hay muchos temas para hablar con Andrea. Esto está de más, yo estoy aquí dichosa de todo lo que estoy aprendiendo y sé que para todos los oyentes también es un gran aprendizaje. Entonces, esa es la buena noticia, que estaremos también el siguiente lunes en Revolución Mental. Pero lo que quiero preguntarte antes es dónde podemos hacer los cursos contigo. El libro que me parece maravilloso, dónde conseguimos, si lo quieres, manifiéstalo. Bueno, tus cursos, todo para seguirte por todo lado. Bueno, súper importante los libros, si lo quieres manifiéstalo, que lo tengo aquí, igual está aquí atrasito, y los archivos secretos del alma, los podemos encontrar en cualquier librería del país, en la Librería Nacional, en Panamericana, en El Éxito, en Lerner, en todas las librerías, o si no por internet, en buscalibre.com. Para que ustedes encuentren toda la información sobre lo que yo hago, pueden seguirme en Instagram, que sobre todo es como mi red social donde más dedico tiempo a todos estos temas, que es @AndreitaNovoa. Ahí en el Instagram están los links para que ustedes busquen el resto de la información. Si no tienen Instagram y no pueden seguirme en @AndreitaNovoa, me pueden buscar en mi página web, que es www.andreitanovoa.com. Es súper sencillo, todo es Andreita Novoa, entonces simplemente ustedes buscan y ahí me van a encontrar. Muy bien, y además recuerden que este capítulo completo lo encuentran en Spotify como Revolución Mental o en vibra.com.